Vamos a echar una buena plática con muchos invitados y temáticas. Música, deporte, psicología, hablando en serio con ese toque de alegría. Gia, ven a pasar un rato suave, desde tu casa a la oficina o en tu nave. Hablemos de la vida y de su día a día. Prepara tu café o la cerveza fría. Raza, bienvenidos a Integrando Mentes, gracias por escucharnos, por estar presentes y compartir con nosotros como cada miércoles un tema diferente preparado especialmente para ustedes. No se olvide, raza, de por ahí también agregarnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Integrando Mentes en Instagram, en Facebook y pues YouTube o Spotify para que nos vean o nos escuchen como prefieran. Y bueno, raza, pues el día de hoy tenemos de vuelta en el estudio el psicólogo Rolando González, en este caso para hablarnos sobre el tema del alcoholismo. Rola, güey, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, gracias por la invitación, muy contento aquí de compartir con la audiencia. No, hombre, muchas gracias a ti por darte el tiempo. Mencionar que pues ahora grabamos muy temprano, güey, sábado, así que si nos ven ahí dormidos, pues ahí para que agarren la onda, güey. Rola, la última vez fuiste de las personas que estuvo con nosotros aquí en los primeros episodios, güey. Te agradezco por confiar en el proyecto y por estar aquí de nuevo. Pero algo que sí se nos pasó y que normalmente le pregunto siempre a mis invitados es que ustedes mismos se presenten, güey. Entonces, en el primer episodio, digo, obviamente ahí en el desarrollo del tema, pues ya pudimos entender un poquito qué haces, pero platícanos actualmente qué es lo que hace Rolando González, güey. Yo hace 10 años, en conjunto con unos buenos amigos, sin agraviar, inicié un proyecto. Entonces a mí me toca dirigir la parte clínica de ese proyecto. Es un centro de tratamiento para adicciones. Entonces empezamos, digamos, con la actividad preponderante de la rehabilitación. A mí me toca coordinar toda la parte clínica, insisto, el trabajo de los consejeros, de los psicólogos, del médico, del psiquiatra, de los diferentes talleres y programas que se imparten y que se llevan a cabo dentro del centro. Pero pues también me dedico a la consulta particular. Tengo ahí en algunos momentos de la semana la posibilidad de estar en mi consultorio, ver pacientes. Y bueno, sobre la marcha también hemos estado trabajando en materia de prevención. Ahora ya tenemos también un espacio de tratamiento para mujeres. Nos ha tocado, insisto, hacer programas de prevención con escuelas, con empresas, en comunidades. Y también de un tiempo para acá ha venido tomando más auge una unidad de consulta externa que tenemos, ¿no? De psicoterapia en general, pero pues digamos más orientada a la atención de las adicciones en particular, pero de manera ambulatoria, ¿no? Ok. Y tienes, de hecho, cuando viniste por aquí, que hace alrededor de 6 meses, estabas por abrir el centro también de rehabilitación para las mujeres. Sí. Este proyecto ya tenía un buen rato que realmente, te soy franco, nosotros no teníamos como mucho interés en esto. Yo siempre lo he considerado como un reto importante, ¿no? Y me parece que una de las deficiencias más importantes de los modelos que atienden mujeres y que existían aquí en la localidad y que algunos de ellos prevalecen, es que eran modelos diseñados o colgados de proyectos que habían funcionado muy bien, pero en hombres. Uh-huh. Entonces yo sentía que era todo un reto el asunto de la perspectiva de género, ¿no? Caer en cuenta que aunque el problema sea el mismo, el comportamiento del problema como tal es diferente en un hombre, claro, en una mujer, y contemplar, digamos, todos esos elementos que fungen ahí como factores y que influyen, pues no era nada fácil. Sí, de agosto del año pasado para acá comenzamos la unidad. Ahorita tenemos 18 pacientes. Se ha venido conformando un equipo de trabajo muy padre, y bueno, vamos de cierta manera como tratando de llegar ahí como al punto de equilibrio, ¿no? Para que se sostenga el proyecto. Oh, súper bien, güey. Y nada más para poner como contexto, en el episodio 9 fue cuando estuviste con nosotros, hablamos del tema de las adicciones, que fue algo más, digamos, general. Uh-huh. Tocamos varios puntos, pero sí, en esta ocasión, ya el episodio 31, pues vamos a hablar ya concretamente del tema del alcoholismo, Rola. Entonces, yo sé que en tus centros, pues bueno, no nada más llegan
pacientes con tema de alcoholismo, sino de todo tema, de todo tipo de adicciones. Pero platícanos, güey, del alcoholismo, güey. ¿Cómo, pues principalmente qué es, güey? ¿Cómo lo puedes definir tú a lo mejor, no como en el libro, sino como en la práctica, güey? ¿Cómo lo ves tú? Claro. Pues mira, primero me parece que es importante hacer una distinción porque una de las tendencias social que se ve así como más francamente tiende justamente como a separar, ¿no? al alcohol de las drogas o al alcoholismo de las adicciones, y bueno, habría que integrarlo, ¿no? El alcoholismo como tal es una adicción de muchas otras que pueden existir, un tipo de dependencia o un trastorno por dependencia a una sustancia específica, que en este caso es el alcohol, y bueno, el tema del alcohol, fíjate, es un tema bien complejo. El alcoholismo como tal, bueno, pues es una enfermedad. Habría que distinguir, o sea, al hablar de alcoholismo nos exige hacer una distinción entre salud y enfermedad, ¿no? Hay que poner sobre la mesa que no todas las personas que consumen alcohol son alcohólicas, que no todos los que beben se enferman como tal, pero que existen personas que van desarrollando una serie de síntomas, ¿no? Que regularmente coinciden con la tolerancia, con la abstinencia, con la pérdida de control, con la obsesión, y para ellos, de cierta forma, el alcohol pasa poco a poco a ser el centro prácticamente de su vida, ¿no? Y ya no conciben la vida misma si no están bajo el efecto del alcohol. Entonces, yo creo que podríamos empezar por ahí, ¿no? Sí. Como distinguiendo, porque tampoco se trata como de satanizarlo, ¿no? Ajá, o sea, claro. que efectivamente, pues, no todos los que beben les va mal, ¿no? O no todos los que beben consumen con patrones de riesgo. Sí, bueno, y aquí fíjate que ¿cómo podemos explicar a la gente que nos escucha, güey? O sea, yo puedo decir, güey, ¿sabes qué? Yo tomo pues cada fin de semana o todos los días, pero poco, a jugar una cerveza o cervezas, pues cuando llego al trabajo. ¿Cómo podemos definir cómo podemos llegar a ese punto de decir, güey, pues probablemente tengo un problema con el alcohol, ¿no? O sea, o ya a lo mejor estoy enfermo y no me doy cuenta, güey. Claro. ¿Hay un punto de partida, o sea, donde podamos como darnos cuenta? Sí, bueno, el alcoholismo, como cualquier otro tipo de dependencia a cualquier otro tipo de sustancias, es algo multifactorial, ¿no? Entonces, muchas veces la gente lo ve o piensa como una ecuación lineal, ¿no? O sea, alcohol, sujeto, igual alcoholismo, ¿no? O sea, como consumo de alcohol en un sujeto, igual alcoholismo. Y no, la realidad es que hay un conjunto de factores, ¿no? De carácter biológico, genético, individual, familiar, social, cultural incluso, que juegan de cierta manera más o menos riesgo en ciertas personas, ¿no? Entonces, el entendimiento del desarrollo de la patología del alcohol o del trastorno por dependencia alcohólica tiene que ver más con el sujeto que con el mismo alcohol, es decir, cuáles son las condiciones que podemos nosotros encontrar y reconocer en la vida de la persona o de determinado sujeto, que lo hacen en todo caso más propenso, ¿no? O que lo ponen en una situación de más o menos riesgo, según sea el caso, para desarrollar el alcoholismo, ¿no? Entonces, el punto es ese, te digo, y ahí influyen, pues hijo, infinidad de factores, ¿no? Como te decía, individuales, que coinciden a lo mejor con la edad de inicio, con las condiciones psicológicas y experiencias de vida de la persona, familiares, con la permisividad que pueda haber dentro de la casa para el consumo del alcohol, la violencia que pueda haber dentro de la casa, los lazos afectivos, qué tan sólidos, o qué tan adecuados estén. Entonces, entre otras cosas, entonces ese conjunto de factores, digamos, insisto, como un conjunto de elementos interrelacionados dan un resultado como tal, y ese resultado es lo que podríamos decir hace que la persona esté en más o menos riesgo, ¿no? Okay. Para que si agregas el alcohol a la ecuación, pues existan más o menos posibilidades de que alguien se enferme como tal, ¿no? Que me imagino, por ejemplo, si alguien quiere ir o llevar a alguien a tu centro, güey, por ejemplo, ¿hay algún tipo de cuestionario, lo pongo entre comillas, como de revisar? A ver, bueno, vamos a ver
la situación del paciente, cómo es el comportamiento, la tolerancia que tiene, cuando pasa cuando toma, qué pasa cuando toma, algo así ustedes como que lo van cuadrando pues para ver, o hay alguna forma que dices, es que güey, pues no, este güey no tiene problemas con el alcohol, a lo mejor es otra cosa y lo atienden, Claro. pero sí hay como definir esa parte a lo mejor como de un primer ingreso. Sí, claro, O sea, el proceso de admisión tiene un filtro, que implica una entrevista al paciente, una entrevista a la familia, muchas veces cuando el paciente está en un estado de absoluta pérdida de control y negación, pues se hace una entrevista con la familia o con algún médico. Hemos logrado generar una comunidad y alianzas importantes con muchos médicos, con psiquiatras, con profesionales de la salud de la localidad que nos aportan mucho de lo que ellos han visto en sus pacientes, y eso nos sirve como datos justamente para establecer patrones de consumo y niveles de dependencia, ¿no? Una vez que la persona está en el centro, la primera chamba es esa, ¿no? Primero que nada, evaluar físicamente que el estado general de salud del paciente sea el adecuado para que no haya ningún problema o ningún otro problema de salud que le impida beneficiarse del tratamiento o que nos exija a nosotros como responsables del mismo canalizarlo o referirlo a atención médica de segundo nivel, perdón, un hospital como tal, y posteriormente a eso ya empezamos con toda la cuestión psiquiátrica y psicológica. Ahí es donde viene toda esta parte, ¿no? ¿Qué cuestionarios utilizamos? Pues el más común, por ejemplo, para el alcohol es el Audit, utilizamos el VEDA, que son pruebas de tamizaje. Entonces, son encuestitas muy puntuales que nos ayudan a evaluar niveles de dependencia, ¿no? O sea, qué tan dependiente puede ser o es el sujeto al alcohol en particular, porque tenemos cuestionarios también pues para drogas, para tabaco, y bueno, para evaluar síntomas psicóticos, ansiedad, depresión, etcétera. Perfecto. Oye, como duda personal, güey, el tema, digo, pues el alcohol es una droga, al final, o un producto que te provoca adicción, y una enfermedad, pero pues es legal, ¿no? O sea, lo puedes comprar ahí en el Depo, en el Oxxo, en cualquier tienda de la esquina. ¿Esto hace que determine que haya un nivel más grande de adicción, o sea, a otras sustancias? ¿O tú lo ves, o sea, no sé, en tu centro, por ejemplo, tú me puedes decir, oye, sí, normalmente a lo mejor llega un 35% de adicción al alcohol, 20% de marihuana, 10% de la coca, no sé, o sea, ¿eso determina el que sea legal que haya un mayor índice de adicción? No necesariamente como tal, te repito, lo complejo de todos estos fenómenos es que justamente hay una convergencia de un número importante de variables, pero definitivamente entre esas variables destaca esta que tú estás mencionando, porque el asunto del alcohol es todo un tema, ¿no? Y lo que hace justamente que sea un tema y que la Organización Mundial de la Salud incluso tenga muchos años arropándolo así con particular atención, es el tema de la disponibilidad, ¿no? El que esté más disponible, pues crea ciertas condiciones que favorecen el consumo como tal. Y si bien, como te digo, no es un único elemento que influye para esto, sí juega un papel importante. Por ejemplo, en comparación con otras sustancias, pues definitivamente el alcohol y el tabaco, que son las disponibles o las socialmente aceptables, son las que causan más estragos en materia de salud. Por ejemplo, yo estaba en la mañana antes de empezar tomando algunas notas, como para hablar un poco de eso. El alcohol como tal, por ejemplo, causa 2.5 millones de muertes al año, poco más de 2.5 millones de muertes al año en el mundo, a nivel mundial, ¿no? Es el primer factor para enfermar y morir en México y América Latina, y el segundo en Europa, y es el primer factor de riesgo de disfunción y discapacidad en jóvenes, o sea, en personas de entre 15 y 29 años. Estamos hablando de más o menos 400,000 muertes al año de este grupo etario, con obviamente muertes que están vinculadas o relacionadas directamente al consumo de alcohol, ¿no? Por ejemplo, en México es la primera causa de muerte en este grupo, en jóvenes de 15 a 29, los accidentes de tránsito, ¿no? Los accidentes automovilísticos que de cierta forma están relacionados con el consumo de alcohol, ¿no? Entonces, definitivamente, el gran problema acá en México, Aarón, es que el consumo de alcohol está muy, muy influido
por la disponibilidad que hay dentro de los hogares, ¿no? Entonces, uno de los esfuerzos importantes de las asociaciones como nosotros y los profesionales de la salud que se mueven en este medio, definitivamente es a generar esfuerzos de trabajo orientados a prevenir, a tratar de que no disminuya más la edad de inicio, a tratar de promover un consumo responsable del alcohol, del alcohol en lo particular, de drogas en general, porque el problema es que el inicio temprano en el consumo del alcohol tiene un impacto importante en el consumo de otras sustancias, ¿no? En general. Sí, definitivo. Pero ahora, digamos, de alcohol en lo particular. Entonces, pues sí, es un tema definitivamente que influye, ¿no? Y ahorita estaba pensando, güey, porque creo que antes, digo, ahorita me imagino que se ha hecho campaña hace ya también muchos años, pero yo me acuerdo cuando estaba más chavo, a lo mejor tus papás te mandaban a la tienda de que, oye, tráete, o te traes un 6, tráete una cerveza, y te la vendían, o sea, como que pues a lo mejor relacionaban que eran para tus papás, no había tanto problema, y luego salió esta parte de que no huele el consumo a la venta de menores, o sea, que ni la venta, ¿no? En las tiendas podías ir y tenían los letreros y aún así te vendían a veces, ¿no? Como por la confianza. O sea, a lo que voy es, aunque tuvieras, no sé, aunque fueras menor de edad, aún así podías conseguirlo fácilmente, güey, cuando realmente, pues, estaba prohibido la venta. Y estaba viendo, digo, de notas a lo mejor del 2018 por ahí, que el consumo a menores empezaba como a la edad de los 13 años. Uh-huh. No sé si la estadística más o menos sigue por ahí, pero sí, pues digo, es una edad muy temprana, güey. Sí. Y nada más también algo quería comentarte, Rola. Creo que también la parte cultural, güey, de México y sobre todo aquí del norte, güey, que tenemos como esa tendencia a las reuniones, pues la cervecita, la fiesta, las piñatas, entre muchas cosas. Digo, muchas veces el alcohol o la cerveza o la bebida es como, a veces nada más como una, digamos, una excusa para reunirte con tus amigos, digo, y no es como satanizarlo, ¿no? Pero también de ahí yo creo que ese tipo de cultura suele pasar muchas veces que ves en una fiesta de que, ya no tanto, pero a los niños, no sé si te acuerdas que, sí, le daban la botella a los niños y que, pruébala y así, entonces, y no lo veías mal, ¿no? O sea, y ahorita a lo mejor con bueno, a lo mejor mucha gente todavía no lo ve mal, pero ahorita ya personas que podemos conocer el tema y tener otra conciencia, pues, ay, cabrón, o sea, ¿qué estamos haciendo, no? Y fíjate, a lo mejor, una anécdota que una vez, yo ahorita ya, hace un año que bajé considerablemente mi consumo de alcohol, y antes, el hecho de bajar el consumo de alcohol y a lo mejor ya es casi al punto de no tomar, hace como que ves las cosas de diferente forma. Yo no sé si te pasó a ti también de esta manera. Y antes me acuerdo una vez, le decía a un tío, ¿no? Ya con mis primos ya grandes de 15, 16 años, le decía, güey, tío, no estaría con madre ya agarrar el pedo con estos cabrones y tomarte una cheve, o sea, como yo lo veía en el punto de convivencia, güey. Uh-huh. Y mi tío, no, güey, pues, y mi tío acá le gusta el pedito y todo, y me decían, no, o sea, no, yo prefiero que no tomen, ¿no? ¿Cómo, tío? Pues, o sea, una carnita, una cheve. No, se me hizo bien extraño, güey. Y ahorita pienso diferente, o sea, digo, cabrón, no, pues claro que yo preferiría que mi hijo no tomara, güey. Si toma, pues a lo mejor guiarlo en enseñarle a tomar, digamos, en el consumo, pero preferentemente que no tome, ¿no? Entonces, sí, ese chip que tenemos muchas veces culturalmente también creo que afecta en el tema del consumo desde temprana edad y cómo vemos a las personas que lo consumen, que pueden estar enfermas y que a lo mejor muchas veces de cierta manera como que los arropamos. No sé si me explico. Sí, la parte cultural, como tú lo estás mencionando, es fundamental. Mira, por darte un ejemplo, el consumo de alcohol per cápita por persona, o sea, anual, es de 6.2 litros, ¿sí? América Latina y México está muy por encima de eso, casi un 40% arriba. Es decir, en América Latina el promedio de consumo es 8.7 litros y en México son 8.4, que es, te repito, entre el 30 y 40% más uh-huh. del promedio mundial. Esto hace que sea muy curioso porque efectivamente el consumo en México es un consumo con patrones de riesgo, es un consumo explosivo, ¿no? O sea, no se bebe todos los días como en algunos países de la Unión Europea, que la gente está muy familiarizada con consumir alcohol de manera diaria,
pero con mucho menos copas por ocasión. 1 copa, 2 copas para acompañar los alimentos. En México la tendencia en su consumo es un consumo explosivo. Entonces, ahorita que decías lo de la edad de inicio, hay estudios importantes, ¿sí?, y formales aquí en el país que sugieren, por ejemplo, que los niños están empezando a consumir alcohol a los 10 años de edad. Esto definitivamente tiene que ver con la disponibilidad, o sea, con el que el alcohol está en los hogares, ¿no? Es disponible para ellos. Efectivamente se ha tratado de vigorizar el asunto de respetar la ley en términos de no vender alcohol a menores y demás, pero el grave problema es que está dentro de los hogares y de que hay una cultura de mucha permisividad en cuanto al alcohol en el país, ¿no? O sea, como esto que tú dices, la probadita típica de los adultos hacia los niños, como para que vean a qué sabe, como para que mitiguen ahí la curiosidad que pueden tener. Pues eso tiene obviamente un impacto entre los escolares. O sea, por ejemplo, se han hecho encuestas importantes sobre el consumo en etapas escolares, en adolescentes como tal, y estos estudios sugieren que más del 50% de los adolescentes que consumen alcohol, ¿sí?, consumen más de 5 copas por ocasión cada vez que se sientan a beber. Más de 5 copas por ocasión, pongo esa cifra en particular, porque ya es un consumo de riesgo, ¿no? Okay. O sea, 5 copas por ocasión es justamente lo que dicta los expertos en materia de consumo de alcohol, como la división o la línea franca entre consumo y consumo de riesgo, ¿no? Okay. O sea, hace 5 copas o más por ocasión, estamos hablando de un consumo con riesgo, ¿no? Cuando hablas de copas, ¿hay un grado de alcohol? O sea, porque obviamente no es lo mismo una cerveza que te eches un caballito de tequila o de whisky o de alguna otra bebida que tienden a tener niveles de alcohol diferente. Sí, por ejemplo, cuando hablamos de una copa o lo que los profesionales conocen como unidad de bebida estándar, se refieren a valga la redundancia, una copa que contiene entre 8 y 13 gramos de etanol puro. Estamos hablando, por ejemplo, de la cantidad de alcohol presente en un shot de tequila, en 1 onza de whisky, en una cerveza de 355 mililitros, de una copa de vino tinto. Entonces, sí, obviamente hay licores fuertes, destilados, etcétera, que tienen mayor cantidad de alcohol en comparación que otros, por ejemplo, de la cerveza, pero sí, por ejemplo, hablamos ahí de 5 cervezas. Pongo el ejemplo de la cerveza porque es lo que más se consume en este país. Digo, sí. Eso tiene que ver en gran medida también con muchos otros factores, incluido el tema de clima, pues, o sea que aquí el clima es cálido, ¿no? Y la cerveza se bebe fría, entonces la gente gusta, digamos, de eso, mitiga el calor, la sed. Pero el asunto es eso, te digo, entonces que los adolescentes empiezan a usar con patrones de riesgo, se dan entonces estas competencias de aguante, ¿no? Los shots y a ver quién aguanta más, con el incremento considerable que ha habido de consumo de alcohol y de alcoholismo incluso en la población femenina, pues también cada vez se ponen más de moda las bebidas de colores, ¿no? O sea, que es un tema que atrae más como a las mujeres, ¿no? Como de que, una bebida rosa y otra azul y otra verde y demás, y el asunto es que ese consumo con patrones de riesgo, esa es la parte que me interesaría resaltar y que me parece que es la vía como que más material nos puede dar. Pone digamos, el consumo de riesgo hace que se presente un riesgo de otras conductas, ¿no? De la sexualidad, por ejemplo, del abuso sexual, del embarazo no deseado en la población femenina, particularmente en la adolescente de 13 a 18, o sea, las mujeres que más se embarazan en este país tienen entre 13 y 18 años, en comparación con la población mayor a 19, ¿no? Muchos de estos embarazos tienen que ver con esto, ¿no? Con el consumo de alcohol, con el exceso, los actos delictivos vinculados al alcohol, la violencia que hay dentro de los domicilios en la que el alcohol influye como de manera importante. Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, cómo cambiar de cierta forma, aprovechando tu analogía, ¿no? O sea, cómo crear esfuerzos que contribuyan a cambiar la manera de pensar de la población mexicana en cuanto al alcohol y al consumo del mismo, ¿no? O sea, para, pues, generar un cambio, ¿no? O sea, insisto, sin satanizarlo, sino simplemente caer en cuenta de que la relación que se empieza a construir muy matizada por
factores culturales o socioculturales, nos pone en riesgo. O sea, es verdaderamente una conducta de riesgo, ¿no? Y fíjate, Rola, creo que, o sea, hablando de qué podemos aportar, digo, aquí en México hay grandes cerveceras, sobre todo aquí en Nuevo León. Y si tú ves, a lo mejor el tema publicitario, pues no te ayuda mucho en el tema de... ¿Qué es lo que dicen? No sé, como... toma con medida, güey. Pero ¿cuál es la medida? O sea, no, o sea, ahorita tú hablas de la medida estándar, no sé cómo lo mencionaste ahorita, el contenido que debe tener, pero ¿quién lo sabe, güey? O sea, por eso te decía, bueno, ¿y cuánto es una copa? ¿Cuánto equivale? Güey, 5 copas ya estás viviendo en riesgo. Bueno, ¿y cuánto es una copa? ¿Es una cerveza? ¿Es una copita? Entonces, eso no lo sabemos. Y eso nadie te lo dice. Entonces, desafortunadamente esa parte, yo creo que desde ahí uno como papá o como sociedad, güey, también tenemos que ser muy puntual en pues, no sé, llevar más allá esos datos y también no verlo, sobre todo normalizarlo, que eso pasa mucho con mis grupos de amigos, casi todos son bebedores. Algunos más, algunos menos. Conozco gente a lo mejor que es bebedora y que se pone hasta la madre. Y luego, no sabes, digo, a lo mejor ahí entre amigos, pues sí, con toda madre, jaja, risa, pero fuera de ahí no sabes, digo, y no hablo por mis amigos, pero cualquier gente no sabes qué es lo que puede llegar a pasar, no sé, si es padre de familia o cuando se va a su casa, el tema de choques, el tema de que mujeres que se quedan dormidas, suele pasar mucho que en los Uber, en los taxis, que sale de repente mucho por ahí en redes sociales. Digo, que a un hombre también le puede pasar, pienso yo que una mujer puede tener un factor de riesgo más notable por el hecho de ser mujer, violaciones, ese tema. Entre otras cosas que pasan y que tú no te das cuenta. O sea, tú estás conviviendo aquí, jajajiji, y te vas y no sabes lo que pasa fuera de ese círculo y que puede estar afectando a familias, el tema de violencia, temas de delincuencia, muchas cosas que vienen ahí arrastrándose y que es donde ya se torna complicado, ¿no? Mira, yo creo, Aaron, es ahí en donde estos espacios como el tuyo, que por cierto celebro, toman un valor muy significativo, porque el día de hoy estamos muy conscientes de que informar como tal no es prevenir, ¿no? O sea, que prevenir es un proceso complejo de transformación, ¿no? De factores y demás, que implica mucho más que solamente informar. Pero sí creo yo que los conocimientos dignifican, el saber dignifica. O sea, lo que tú mencionas es muy importante. La gente se encuentra con el consumo en espacios sociales y replica lo que ve. O sea, a esa dinámica entra y en esa dinámica se mueve. Muchas veces sin conocimientos, sin experiencias previas y demás. Y esa ignorancia o esa falta de información se paga, ¿no? Por ejemplo, en México actualmente hay más de 27 millones, entre 27 y 30 millones de personas que beben con estos patrones de riesgo, ¿sí? Estamos hablando de que 9.6 de esos casi 30 millones son mujeres, lo cual también es alarmante porque anteriormente los hombres en comparación con las mujeres era mucho más la población de bebedores con patrones de riesgo o incluso de alcohólicos, y de esos casi 30 millones 4.2 son dependientes, o sea, casi 4.2, 4.5 más o menos, son alcohólicos, ¿no? Con lo que coloquialmente llamamos alcohólicos. Y esto ha traído también un aumento bien importante en la población adolescente. O sea, en la población adolescente en los últimos años se ha venido duplicando el consumo, al igual que en la población femenina. Entonces, por lo menos hay hoy en este país 500,000 de adolescentes que tienen síntomas de dependencia, es decir, que son alcohólicos o están en una situación de abuso a nada de brincar a la dependencia. Y ese tema que tú decías, pues sí, evidentemente hay una carencia importante de información. ¿Cómo actúa el alcohol en el cuerpo? ¿Cuáles son las cantidades que los expertos en materia de consumo de alcohol recomiendan como consumo responsable? Es decir, ¿cuántas copas por ocasión? Datos fundamentales, por ejemplo, como que el alcohol afecta más a las mujeres que a los hombres, ¿no? O sea, y uno de los aspectos que vemos el día de hoy de manera muy frecuente es que las mujeres beben a la par de los hombres, ¿no? Las mismas cantidades. Entonces estamos hablando que una chica que en
1 hora, 2 horas consume 5 copas de alcohol, está en un estado de total embriaguez. O sea, el asunto es que hay partes... Afecta más, cuando te refieres que afecta más a las mujeres, eso, en el tema del cuerpo, o sea, de lo que... Sí. Vaya, si un hombre se toma 5, una mujer se toma 5, afecta más el grado de alcohol, digamos, a las mujeres. Definitivamente, ¿no? Digo, y no tiene nada que ver con una cuestión sexista, ¿no? Las mujeres tienen un mayor porcentaje de grasa corporal, tienen una menor cantidad de enzimas hepáticas que juegan papeles fundamentales en la metabolización del alcohol. Entonces, eso hace que de cierta forma los efectos que provoca el alcohol, los efectos subjetivos, las mujeres los perciban de una manera más intensa que los hombres, ¿no? Entonces, y muchas no lo saben, o sea, justamente por eso las personas, por ejemplo, que insisto, promueven el consumo responsable, hablan, lo ideal es que las mujeres no consuman más de 20 gramos de etanol por ocasión y hombres 30. O sea, estamos hablando de un promedio de 2 a 3 copas dependiendo de lo que estén bebiendo las mujeres y de 3 a 4 copas dependiendo de lo que estén bebiendo los hombres, en donde también el tiempo juega un papel fundamental, ¿no? Si te tomas esas 4 copas en 1 hora, vas a estar alcanzando niveles de alcoholemia que te van a tener casi al punto de la embriaguez, ¿no? Claro. O sea, la fórmula ahí, digamos, es cuánto consumes y qué tan rápido lo consumes, ¿no? Y también depende mucho de tu cuerpo, ¿no? Me imagino. O sea, no es lo mismo a lo mejor una persona que es activa, que se tome una copa y a lo mejor en 1 hora puede que lo vaya pues sacando del cuerpo, a una persona que sea sedentaria y que en 1 hora se tome una copa. O sea, o eso es... Sí influye el metabolismo, definitivamente, pero podríamos decir que en promedio al cuerpo humano le toma entre 45 minutos y 1 hora metabolizar una copa de alcohol, ¿no? Porque luego la ves, digo, cuando ves de que, oye, este cabrón, güey, parece que toma y no le pasa nada, güey. A lo mejor lo ves grandote, chingón o gordito y sientes que nunca se pone pedo. Bueno, ese es un factor que se da más entre hombres. Ajá. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el asunto del aguante, ¿sí? Que es preocupante porque podríamos decir, por un lado, que podría incluso hasta ser un síntoma de tolerancia, o sea, de alteración metabólica, ya como un síntoma de dependencia. Pero ese asunto del aguante entre hombres es bien visto y reconocido socialmente, ¿no? Exacto. Como, mi compadre está bien cabrón, aguanta un chorro y demás. Y se da también porque los varones, el asunto del consumo se mueve a través de la identificación. Por ejemplo, hay estudios importantísimos, súper interesantes, que sugieren que en la tercera generación está muy presente el riesgo. ¿A qué me refiero? El riesgo de consumo, no necesariamente de alcoholismo, pero por ejemplo, abuelo consume, papá consume, es muy predecible y muy probable que la tercera generación va a consumir. O sea, ¿por qué? Porque se da a través de la identificación, del asunto del aguante, de hacerse hombre, de ya me puse mi primera borrachera, ya crecí, ¿no? Como desde esa idea, ¿no? Medio... Pero ahí es porque, o sea, por cuestión genética, porque también yo veo por ahí visto que hay cuestiones genéticas que también pueden determinar el tema de la adicción, o es por cuestión cultural, porque como dices tú, o sea, a lo mejor es, oye, pues si mi papá tomaba, yo tomaba y yo a mi hijo, si me voy en esa misma conciencia, pues a lo mejor a los 15 años le digo, güey, pues ponte la primera borrachera aquí con tus amigos en la casa y te pago el pedo y les pago la carne, y pues obviamente pues el niño va a tender a empezar a beber alcohol de temprana edad, ¿no? Con muchos papás que dicen, pues si vas a pistear, mejor aquí en la casa y aquí, pues aquí tranquilos, o sea, son muy permisivos en esa parte, ¿no? Sí. Eso, o sea, ¿a qué te refieres en ese punto? De si el abuelo, el papá, el hijo, muy probablemente sea por cuestión genética o por ese tipo de comportamientos. No, ese comentario iba más bien encaminado a la cuestión de la identificación y del desarrollo de la personalidad, o sea, un asunto más sociocultural, pero... el tema genético es importante porque justamente mucho se habla de la predisposición genética en el tema de las adicciones, pero realmente los estudios más importantes, más reconocidos y más formales, lo que han detectado es con el alcohol en particular. Es decir, el alcoholismo puede dejar... cierta predisposición genética, pero es importante decirlo, fíjate, porque cuando hablamos de predisposición genética a veces se malinterpreta o se malentiende el término. Herencia no es destino, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Esa predisposición genética pone a la persona en una situación de más riesgo? Sí. ¿Necesariamente tiene que ser? No. O sea,
los hijos de alcohólicos no necesariamente llegarán a ser alcohólicos. Exacto. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque la información genética, y eso es lo bello del estudio del comportamiento y demás, la información genética al final del día, para los que gusten de las neurociencias y demás, choca o se agrupa a nivel celular con las experiencias sociales, con las experiencias familiares, con los aprendizajes de vida y demás. Entonces, insisto, no es ese factor como tal algo medular. Ese, entre otros factores, es lo que hace que una persona pueda estar en más o menos riesgo, ¿no? Está bien complejo. Pero sí, porque al final del día nosotros tratamos de categorizar, digamos, o agrupar de que no, si este güey toma tanto o se comporta de cierta manera ya es alcohólico. Y no necesariamente así, o predestinar, ¿no? Pues sí, o sea, como decir, oye, si el abuelo o el papá, pues este cabrón va a ser alcohólico, güey. O sea, claro. o le ponen a echar la culpa, decir de que es que mi familia todas... O sea, siempre han agarrado el pedo y pues soy así. O sea, no, también hay que ser consciente de que no necesariamente es de esa forma, ¿no, güey? No. También depende de nosotros mismos. Sí, y de muchas otras cosas, ¿no? Rola, y vuelvo a lo mismo, o sea, creo que la parte cultural, que es algo, al menos aquí en México, al menos aquí yo puedo hablar de mi entorno, es algo que debemos de trabajar mucho en el tema de la concientización, porque a mí me tocó, te lo digo como experiencia personal, la decisión de dejar de tomar el año pasado, justamente por ahí de estas fechas, porque sentía que yo estaba ya abusando del consumo del alcohol. Entre que me decían y todo, digo, yo me la pasaba bien y la verdad es que estaba encantado. No era como que alguna situación que me pasó a la mejor crítica de, oye, choqué, o me quedé dormido y no supe dónde estaba. Pero fue como más conciencia de, bueno, pues sí, igual y no pasa nada que dejes de tomar. Digo, el quitarlo no me va... me va a dejar más beneficios que seguir tomando, ¿no? Para empezar por el tema de salud, el tema de mis hijos que están pequeños, lo que están viendo en casa y demás. Pero toda la sociedad, güey, o sea, es un pedo bien cabrón. El hecho de dejarlo, o sea, el hecho de, al menos yo creo que sí consumía por arriba del consumo que mencionabas ahorita, el principal paso como dejar de tomar, quitarlo, fue tajantemente los primeros meses. Es difícil, yo creo que por el tema del organismo, ¿no? Como que quitar la sustancia, después de mucho haberlo consumido, pues sí generó algo por ahí en mi cuerpo de ansiedad, de estrés, etcétera. Y luego toda la parte cultural, güey, social, de ¿por qué no tomas? Bicho joto, lo que tú quieras, güey, ya sabes, güey. Toda esta parte de, este güey ya no toma, pues ya no le invites a las fiestas. O en cada reunión era, chinga, ¿por qué no tomas? ¿Y por qué, güey? ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué pedo? O sea, siempre es como la carga que tú estás viviendo dentro de, ya quiero parar. Y la carga social, güey. O sea, ya me tocó a mí a lo mejor estar del otro lado. Cuando alguien dejaba de tomar o de consumir alguna otra sustancia, era como, ¿por qué, güey? O sea, aquí es normal, güey, ¿por qué no tomas? O sea, te ven diferente cuando yo creo que debería ser al revés, ¿no? Sí, pero justamente es por eso que tú mencionas ahora. Ese es un asunto importante también que no podemos perder de vista, que el alcohol juega un rol importante dentro de la dinámica social porque facilita la socialización. Sí. O sea, a la gente le agrada la desinhibición que provoca el alcohol tal vez en su primer contacto, en las primeras 2 copas, una cosa así, pero justamente lo que no caen en cuenta es que esa desinhibición que en un primer momento se presenta como alegría, viene seguida de cierto sentimentalismo y culmina en la agresión. O sea, la desinhibición es una desinhibición sexual y agresiva también. Es por eso, por ejemplo, que el tema de la violencia como tal está muy relacionado con el consumo de alcohol. Es por eso que el asunto, por ejemplo, de la conducta sexual, de los abusos sexuales o de la conducta sexual desordenada, por llamarlo de alguna manera, está muy relacionado también con el consumo de alcohol. Entonces la gente eso no lo considera o no lo sabe, ¿no? Dices, bueno, empiezo a tomar y a la segunda o tercera copa me empiezo a sentir muy alegre, pero después viene como cierto sentimentalismo y ya después de 5 o 6 copas empieza la agresión, ¿no? O sea, empiezo a estar como agresivo, porque esa combinación justamente como del sentimentalismo con la desinhibición deriva en la agresión, ¿no? Sí, definitivamente. Digo, yo conozco mucha gente que es muy agresiva con alcohol. O también la parte que quería preguntarte, va relacionada a la parte del beber con la depresión. O sea, sé que, por ejemplo, pues mucha gente que tiene depresión puede, como que pues es como su escape, ¿no? De tomar.
Pero ¿hay una relación ahí entre el alcohol y la depresión? ¿O es como un conjunto de situaciones? Pues mira, sí hay una relación importante entre la depresión y el consumo de alcohol, porque las personas que tienen algún problema de salud mental, en este caso depresión en particular, pero puede ser muchos otros, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, algún trastorno afectivo bipolar, trastornos del control de los impulsos, etcétera. Evidentemente encuentran muchas veces en el alcohol un remedio, ¿no?, para mitigar los malestares emocionales propios de la enfermedad o del problema de salud que padecen. Entonces sí, efectivamente, alguien que está atravesando por una depresión, pues es más probable que desarrolle una relación malsana o problemática con el alcohol, como la gente, por ejemplo, que está una recomendación también de los expertos en materia de consumo, y dicen a la gente: si usted está muy triste, si murió un familiar, si perdió su amor, terminó una relación de pareja, etcétera, no beba, que es muy seguro que usted va a terminar bebiendo más de lo que quería beber y va a terminar poniéndose peor, ¿no? O sea, emocionalmente, ¿no? Lo cual es común, pero te digo, la gente no piensa en esos temas o no lo ve, encuentra en esa posibilidad de facilitar la socialización a través del alcohol, pues algo agradable, ¿no? Algo placentero, ¿no? Sí, y reitero, güey, creo que lo normalizamos, güey, o sea, es como dices tú, sufres un tema amoroso, una excepción y no hay pedo, güey, vamos a agarrar el pedo, o sea, relájate, ¿sí me explico? Y sí, o sea, sí, o sea, ando muy estresado, déjame echo una cerveza, ando esto y una cerveza, o sea, todo ya lo relacionamos y lo normalizamos a que así es y no pasa nada, cuando es todo lo contrario, yo digo, puede pasar mucho. Sí, y también digo eso de no normalizar y no minimizar, o sea, por ejemplo, en los tipos, las preferencias dentro del consumo en México, son la cerveza y después los destilados. Entre los destilados de mayor consumo aquí son el tequila y el vodka, ¿no? Por ejemplo, las mujeres en este país consumen más tequila en comparación con otras cosas, los hombres consumen más cerveza en comparación con otras cosas, y los jóvenes están consumiendo más cerveza y vodka en comparación que otras cosas. Entonces, el asunto también es que cada vez empieza a aparecer más también ahí el consumo de licores fuertes, y la gente de cierta manera a veces no está familiarizada con estos patrones de consumo ni con el tema de las cantidades, ¿no? Porque una copa, medir las copas con la cerveza es muy sencillo, ¿no? O sea, porque bueno, pues la abres, la tomas y listo. Pero como muchos de los destilados, licores y demás, se tienen que preparar, la gente al prepararlos, pues no sé, o sea, consume sin darse cuenta mucho más cantidad de lo que debiera ser en estrictamente una copa en un vaso, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que provoca luego la embriaguez, ¿no? Digo, que la gente se ponga muy mal con el tequila, con el vodka, con todo eso. Sí, luego ves estos temas que, digo, ya no sé ahorita, pero antes eran los antros de barra libre y toda la gente quería ir porque era barra libre, o sea, no ves ese límite, o sea, es barra libre, o ves ahorita en las bodas de que pasa el cabrón aventando los shots y pues, no es medible, como dices tú, o sea, ahorita estás tomando tú un whisky tranquilamente y lo pasas ahí en el baile y está el cabrón echándote un chingo de tequila, ¿no? Entonces, toda esa parte que no podemos medir y que al final del día puede ser un riesgo, ¿no? O sea, como dices tú, pues no es medible, está muy cabrón medirlo. Y, Roland, nada más ya para ir concluyendo con el episodio, que digo, hay mucha tela donde cortar, pero pues ya por el tiempo, vamos ir finalizando. Estaba yo viendo, y ahorita que hablabas del tema de la tolerancia, creo que, o preguntarte más bien dicho, hay que estar alertas, en algunas de estas condiciones que a veces relacionas y a veces ves y a veces te pasa, no, me incluyo, por ejemplo, el tema de la pérdida de control, o sea, el tema de que, oye, si ya pasé que por la bebida, pues ya tuve un accidente, ya choqué, a lo mejor no yo directamente, pero pues veníamos de la fiesta, cuando te pasa el tema de lagunas mentales, de repente, ay, cabrón, ¿qué pasó? ¿Qué hice ayer, güey? ¿Cómo llegué a mi casa, güey? El tema de la violencia, oye, pues
ayer un güey acá de que me tocó y me agarré a chingazos. O sea, todo este tema, o hasta también el tema de la cruda, ¿no? Que a veces de repente levantas y qué es lo que pensé, en vez de que tomar un vaso de agua, pues agarras otra cerveza como para conectarla, ¿no? Que le llamamos. Toda esta parte, esta conducta, es de alerta. Decir, oye, pues ya me pasa esto cada fin de semana. Es como también ya estar alerta, decir, oye, a lo mejor estoy en algún límite. ¿Tú qué opinas respecto a este tema, no? Sí, claro, mira, la tolerancia sí es evidentemente un indicador de alteración metabólica, por eso se considera un síntoma de dependencia. Quienes sientan que necesitan consumir más cantidad de lo que anteriormente consumían para sentirse satisfechos, pueden estar en una situación de riesgo o de desarrollo de cierta dependencia con el alcohol. El asunto de las lagunas mentales, por supuesto, eso más que de dependencia habla más bien de una grave intoxicación etílica, ¿no? O sea, de que esa pérdida de memoria a corto plazo, que la gente denomina, como bien lo dijiste tú, lagunas mentales, nos indica que hubo una ingesta grande en cantidad de alcohol y que la persona se vio afectada por esa intoxicación. Entonces eso también puede hablarnos de patrones de consumo de riesgo. El asunto, por ejemplo, también de no poder concebir la vida, la dinámica social, la diversión, la cultura sin el licor, es un riesgo. No sé, yo te pongo un ejemplo. Aquí en el norte me llama mucho la atención porque tú lo dijiste hace rato, ¿no? Las piñatas, ¿no? O sea, es impensable que en una fiesta infantil la gente esté bebiendo. O sea, el propósito de la reunión es una fiesta infantil como tal. Exacto. Entonces llama la atención como que aquí todo sirve como una buena excusa, ¿no? El consumo de alcohol, y no nada más en el norte, en todo el país. En México se asocia justamente con la diversión y la cultura, con la recreación, con las reuniones familiares, etcétera. Insisto, el asunto es que no hay ciertas pautas que funjan como límites claros dentro del consumo para que las personas puedan estarse moviendo dentro de patrones mucho más saludables o mucho menos riesgosos, por decirlo de alguna manera. Entonces, quienes de alguna u otra forma sientan que cuando dejan de beber alcohol pasa algo como ansiedad, ya no hablemos de temblores, de otro tipo de cosas, ¿no? Como de esta sensación de ansia o craving así vehemente por beber, cuando hay tolerancia, cuando la persona, insisto, tiene una preocupación excesiva por la bebida. O sea, por ejemplo, hay gente que despierta y como que, es que es sábado, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y dónde voy a comprar? ¿Y con quién voy a estar? ¿Y a dónde voy a ir? O sea, y empieza toda esta conducta de búsqueda que es muy común cuando la gente está desarrollando patrones ahí malsanos con el alcohol, pues que van buscando espacios, lugares, contextos, personas, etcétera, en donde puedan estar bebiendo, ¿no? Entonces, pues todas esas personas es importante que busquen ayuda, ¿no? Porque la gente también, y eso hay que decirlo, Aaron, la gente tarda mucho en buscar ayuda. Regularmente llegan a buscar atención y ayuda perdón, cuando ya está muy grave la situación. Si empiezan a detectar signos de alarma, entre más temprano lleguen a buscar ayuda, mejor pronóstico tiene el tratamiento, ¿no? Y muchas veces no estamos hablando de un tratamiento como el que se le da al alcohólico, sino de un tratamiento orientado a la modificación de ciertos patrones de consumo y orientar a la persona hacia un consumo responsable, siempre y cuando esto se pueda, ¿no? Cuando ya estamos hablando de un trastorno por dependencia alcohólica, es muy complicado, ¿no? No hay punto. O sea, una vez que se pierde la capacidad de controlar la manera de beber, esto no se recupera. Y ya una vez que estás enfermo ya no hay cura, ¿o sí? Hay tratamiento, no cura. El tratamiento es más bien como un control de... No cura como tal, porque la cura sería el recuperar esta capacidad que se perdió, ¿no? Yeah. Bueno, regresando al tema ahí después del... contratiempo. De las fallas técnicas. Digo, estabas comentando el tema nada más ya para, ahora sí, ya concluir de la enfermedad, ¿no? Que es, o sea, se puede controlar, ya no
Sí, o sea, lo que se refiere con el término tratable va más bien orientado hacia el control, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con control? O sea, el que la gente puede llevar un estilo de vida muy digno, muy saludable, muy honorable, y llevar una vida normal, ¿no? O sea, pero como ya cualquier otra persona, pero pensada sin alcohol, ¿no? Digo, una cosa muy importante creo en la parte de cuando dejas el alcohol y eres adicto es como el querer consumir. O sea, el seguir a lo mejor yo creo que es parte de lo difícil, el luchar contra ti mismo para no consumirlo. Pero la parte física, güey, también hay mucha afectación, o sea... Sí, de hecho justamente el alcohol es una de las dependencias que más graves síndrome de abstinencia tienen, ¿no? O sea, el síndrome de abstinencia del alcohol puede derivar incluso en un cuadro clínico de gravedad. Regularmente, cuando estamos hablando de una dependencia severa, implica un tratamiento farmacológico, una serie ahí de procedimientos con fármacos y de tratamientos durante los primeros días que le ayuden a la persona pues a no sufrir, ¿no? Los síntomas, porque pueden terminar en convulsiones, delirios, una descompensación física importante. Entonces sí, para eso es importante el tratamiento de un profesional de la salud. Insisto, cuando estamos hablando de una dependencia severa, sí, claro, hay gente que no está en ese nivel, y que con tratamiento psicológico, acompañamiento, grupos de autoayuda, etcétera, puede lograr de cierta manera como pues salir adelante, ¿no? Y empezar a pensar su vida de una manera diferente, con personas diferentes, haciendo cosas diferentes, ¿no? Es un proceso de cambio. La recuperación no es nada sencillo, pero es posible, ¿no? Sí, claro. El que quiere puede. Y con ayuda, pues, se te aligera por ahí el camino, ¿no? Bueno, yo destacaría eso, ¿no? Porque luego a veces la gente dice, el que quiere puede, y hay gente que aunque quiera ya no puede. Ah, sí, exacto. Y necesitan ayuda, sí, ¿no? Entonces, este asunto, cuando ya se llega al punto de la dependencia, no es un tema de voluntad. O sea, no es nada más como de que la persona quiera. Muchas veces ya no puede y necesitan el apoyo y el acompañamiento, pues para lograr empezar un proceso de recuperación, ¿no? Y ojo, la intención de este episodio no es como lo mencionaste tú en un principio, ¿verdad? Satanizar el alcohol en nuestra vida diaria, sino sobre todo ser más ser más consciente de lo que hacemos, de cómo bebemos, de las medidas que debemos de tomar cuando estamos pues ahora sí que bebiendo alcohol, las cantidades, digo, la gente que no conocía, pues ya nos comentaste cuántas copas podemos de cierta manera tomar sin estar en riesgo y cuánto equivale a una copa aproximadamente, ¿no? Hablando de cerveza, tequila, etcétera. Y bueno, es eso, ¿no? O sea, concientizar a la gente de que esta enfermedad del alcoholismo es muy palpable aquí en México. Yo creo que si nos vamos ya más al entorno cercano, yo creo que cada uno de nosotros debemos de conocer a alguien, una persona que es alcohólica en nuestra familia, en nuestro círculo, ¿no? Y pues, es algo muy común que a lo mejor tampoco se habla mucho de ellos. Lo conoces, pero tampoco se habla mucho de ellos como para decir, pues vamos a tener una intervención con esta persona, ¿no? No, y decir, por ejemplo, que la gente, que los tratamientos funcionan, de verdad, y ayudan a la gente, porque luego también no hay esperanza, ¿no? La gente no tiene esperanza en esto y siente que no vale la pena invertir. Hay que caer en cuenta que el alcoholismo como enfermedad puede ser fatal, o sea, puede derivar en la muerte, y es importante entonces que la gente pueda acercarse con confianza a los espacios apropiados que brindan atención en materia de salud para estos efectos, y que sepan que sí, bueno, hay gente que a veces tiene recaídas, que no hay garantías como en ningún tratamiento, ¿no? O sea, porque ese es luego el tema de hoy, ¿no? La gente quiere que sea de inmediato y quiere que tenga garantías, ¿no? Y pues no hay garantías, ¿no? El que quiera se va a tener que arriesgar, ¿no? Claro. Pero sí hay, evidentemente, una posibilidad de vida distinta, que eso es lo que me podría yo compartir
le podría compartir a la gente que nos escucha, que se pueda sentir identificada con algo de lo que hablamos, que sepa que hay esperanza, pero que esto tampoco es un asunto mágico, o sea, que hay que construir esa esperanza y cristalizarla a través de actos como buscar ayuda, como tejer una red de apoyo, como cambiar o modificar ciertos patrones de consumo, de vida, etcétera. Entonces, de que se puede, pero pues muchos necesitan de la ayuda, y es importante que sepan que hay espacios que la brindan, ¿no? O sea, que no están solos, pues. Sí, claro, perfecto. Y bueno, uno de los espacios que existe actualmente, pues es lo que tú tienes ahorita con los centros, tanto para hombres como mujer, con personas muy especializadas, con un equipo amplio, Rola, que he tenido oportunidad de conocer a algunas personas que trabajan contigo, y pues es un centro, digamos, bien hecho y derecho, muy humano, y que le ofreces a las personas que están ahí toda la calidad y pues el tema también de especialidades para lo que se requiere, ¿no? Nada más, digo, ya para ahora sí terminar, ¿dónde están tus centros? ¿Dónde te pueden localizar? Si de repente alguien ocupa desde un internamiento o una cuestión así de que, oye, pues, ¿qué pasa? Yo estoy así, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Directamente a ti o directamente al centro, como tú gustes? Pues mira, el centro lo pueden seguir, el Centro de Hombres, tenemos una fanpage de Facebook, que es la que más se utiliza como red social, que aparece como Desarrollo Integral en Movimiento AC. Esa es la unidad de tratamiento para varones. La unidad de tratamiento para mujeres aparece en Facebook como DIMAC Mujeres, DIMAC Mujeres. Y los teléfonos, puedo darles los teléfonos del departamento de admisiones, que son el 811-711-3807 y el 811-911-3276. Cualquiera de esos dos teléfonos pueden pedir orientación, información y demás, tanto para el centro de hombres como para el centro de mujeres. Y sí, lo que decías, yo la verdad me siento muy, muy afortunado, porque muchas veces la gente piensa que tener un espacio para el tratamiento de las adicciones implica nada más en adecuar una casa, un local, un rancho, con ciertas cosas. Y realmente no, yo creo que implica mucho, mucho más que eso, sino una oferta clínica compleja, que pueda responder a las necesidades particulares y específicas de los pacientes. Y ya para terminar, yo nada más puedo decir que me siento muy, muy afortunado de que, como tú lo mencionaste, en el equipo que nosotros tenemos actualmente, somos poco más de 22 personas, entre 25 más o menos, entre voluntarios, coordinadores, psicólogos, médicos, psiquiatra, coordinadoras ahora en el centro de mujeres, y yo me siento muy afortunado porque todas son personas, de verdad, más allá de su experiencia profesional y su formación académica, además, gente muy humana, gente muy, pues, muy, muy buenas personas. Yo me siento muy afortunado de tenerlos en el equipo y de trabajar con ellos y pues de estar como en este camino. Qué bueno, y la intención también es esa, Rola, yo creo que ir haciendo esa red, no solamente de especialistas, sino de personas humanas que se preocupen el uno por el otro y que quieran ayudar y aportar. Entonces, pues ojalá y la gente que tenga dudas respecto a lo que platicamos, el tema, por ahí vayan a escuchar el episodio número 9, que también hablamos de adicciones. Y también hablamos un poquito de detalle del tema de los centros que existen en Monterrey. Así que si tienen alguna duda, acérquense aquí con Rola, los teléfonos, a la página, panels un inbox y les va a aclarar cualquier situación. Y pues nada más seamos conscientes y estemos alerta de situaciones de riesgo para no vivir un problema más difícil el día de mañana. Rola, muchas gracias por darte la vuelta, seguir aquí participando con muy buenos temas con nosotros, Integrando Mentes, y pues esperemos más adelante también por ahí tener participación en algún otro tema que sea de interés para la gente. Muchas gracias, güey. Gracias por venir. Gracias a ti, hermano, por la oportunidad. Gracias por esto que haces, por tratar ahí de llegar a través de
las plataformas digitales a la gente, con información importante, ¿no? Con información, digamos, digna de escuchar. Y sí, cuando haya cualquier otro tema aquí que exija ahí venir a echar una platicada, con mucho gusto. Perfecto. Gracias, compadre. Saludos a todos. Vamos a echar una buena plática con muchos invitados y temáticas. Música, deporte, psicología, hablando en serio con ese toque de alegría. Gia, ven a pasar un rato suave, desde tu casa a la oficina o en tu nave. Hablemos de la vida y de su día a día. Prepara tu café o la cerveza fría. Para